Ahí va. Bueno, ahí estamos. Sí, somos Bueno, buenas tardes a todos. poquitos. No tan Sí. poquitos, pero buenas tardes, Y ya Guille. estamos, sí, y ¿qué nos queda? Una clase más. Y después ya el último, la última Claro, clase tiene la clase del 29. claro, en total 30 se cierra. Exacto. Bueno, sí, ahí vamos a tratar de ver el tema de biocombustible. Lo que vemos si la semana que viene ya les doy el tiempo para el trabajo práctico. ¿Cuándo tienen que presentar ustedes las notas así? Mira, en realidad con el tema de presentar las notas no hay tanto apuro, pero sí por Ujú. una coordinación propia de ustedes. O sea, supongamos, Guille, qué sé yo, vos les das un trabajo práctico la semana que viene y quizás la posibilidad de recuperar en caso de que haya que recuperar. Algunos profes eligen la última semana de vacaciones, o sea, imagínate que, bueno, van a estar todo julio sin clases, ¿sí? Entonces, o le das la última semana de julio o la primera a recuperar en algún día especial, o bueno, no, tampoco sé cómo va a ser el trabajo en particular como para que ellos puedan recuperar en caso de que debieran recuperar. Así que con eso, a mí, digamos, de cumplirme, yo necesitaría que la primera semana de agosto, segunda, como mucho, tengamos las notas. Está bien. Sí, lo único que me preocupa a mí que he tenido gente que me ha mandado trabajos prácticos hasta esta semana. Entonces, esa es un poco Bien, la preocupación que tengo. yo creo, Guille, que vos, bueno, vos sos docente, sabés muy bien cómo manejar las cosas y ellos son alumnos y creo que, bueno, en algunos casos o varios, bueno, primero que no es el primer año que cursan. Entonces, si bien el año pasado se tuvieron ciertas consideraciones y de hecho estuvieron entregando trabajos hasta mediados de enero barra febrero, no todos los Ajá. docentes son iguales y las condiciones las pones vos. Es decir, alumno que no tiene o no llega, digamos, a la calidad de trabajo que vos esperás y bueno, lamentablemente algún tipo o de Sí, trabajo sí, no, final o algo que deberá hacer o la condición que vos necesites para que puedan o cumplir o bueno, o no sé cómo avanzarán ustedes como no, no, docentes. no te preocupes, vamos a tratar de la semana que viene de hacer parcial por si alguno tiene algún inconveniente y se le complica que tengan una semana o hasta mínimamente para poder entregarlo, porque ya después, el pasado agosto, ya empezamos con otro semestre. Yo no sé si estoy con ustedes o estoy con otra sede, que así sí o sí vamos a citar las notas. Bueno, Bien. listo, Ceci, gracias. Che, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias, Ceci, por responder. Les paso ahí al chat. También te lo comparto a vos, Ceci, cualquier cosa para que lo compartan en el grupo que vos tenés de WhatsApp. El Sí, enlace donde sí. yo estoy, ahí lo tengo en pantalla. Están todos los manuales y todos los elementos que yo le fui dando, más materiales, más libros, más las presentaciones de hoy. Y algunas más están acá, todas en el repositorio este que ustedes pueden descargarlo y compartirlo cuando ustedes quieran. Es decir, lo pueden usar en todo momento. Que así, ahí tienen todos los materiales. Lo que De tenemos que 10. ver para... Sí, sí, cada vez con eso ya tienen todo para ir cerrando ya la materia. Lo que yo hablaba con Ceci, que estaba viendo la agenda, hoy es 22, la semana que viene 29. Nosotros en San Francisco, yo estoy viajando el sábado a San Francisco, ya estamos cerrando. Y con el caso de ustedes nos quedaría la semana que viene. Entonces, lo que vamos a hacer, yo tengo una sola nota de ustedes. Y la semana que viene deberíamos estar cerrando la nota. Lo que haremos la semana que viene, le daré algunos temas para que desarrollen. Lo único que ahí no vamos a poder trabajar, como algunos de ustedes me han estado mandando algunos trabajos esta semana, ya cerrando notas, ya tenemos que ser un poco más estrictos porque después se viene el segundo semestre y la gente que hace la parte, digamos, de coordinación tiene que presentar las notas. Entonces, nos organizaremos para que la semana que viene empiecen a trabajar ya en el trabajo práctico final y tengan mínimamente una semana o dos, porque en julio no hay actividades, que yo sigo trabajando, pero bueno, que me manden las evaluaciones para que yo pueda ya levantar las notas para recién después poder pasárselas a Cecilia. ¿Sí? Eso para ir arrancando. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos falta para trabajar un poquito con la materia para ver lo último? Nosotros tenemos dentro de biomasa la parte de biocombustibles, que yo se los vengo comentando, de toda la parte que vemos de generación de biomasa, es la parte donde menos nos involucramos en la parte técnica, porque es un poco la más compleja de todas.
Lo que sí, mínimamente, nos interesa un poco discutir en esta parte, ya ir cerrando la materia, el tema de lo que es la generación de biocombustibles a través de la biomasa. Nosotros tenemos dos tipos de combustibles generales que son, y hay que diferenciarlos bien, lo que es el biodiesel y después tenemos dos variantes de bioetanol, un bioetanol hecho con caña y un bioetanol hecho con maíz. Pero básicamente, algunos conceptos históricos que tenemos que tener en cuenta para saber cómo nos manejamos. El tema de bioetanol es un tema bastante quisquilloso, bastante jorobado a nivel legislación. Es mucho más áspero, discúlpenme el término que utilizo, pero es mucho más áspero que los demás elementos de biomasa. ¿Por qué? Porque acá entramos en competencia directa con el petróleo y los derivados de petróleo. Permanentemente las leyes están trabajándose, hay leyes muy interesantes, hay otras leyes que nos llevaron para atrás, pero básicamente lo que tengo que tener en cuenta es que nosotros empezamos con el tema de, digamos, lo que es la producción de biocombustibles en el año 78 con el gobierno de Alfonsín, en donde se empieza a trabajar con el concepto del plan Alconasta, que eso se trabajó mucho en la parte de Tucumán, si no me falla la memoria, en la parte de Tucumán es donde más trabajamos. Ahí, ¿están viendo la pantalla? Sí, la están viendo, estoy compartiendo la presentación que les pasé. Como les Sí, decía, no te el plan del CONASTA, año 78, Alfonsín, pero básicamente el plan aparece como una, digamos, como una política de parte del gobierno de Alfonsín para acompañar un poco lo que pasaba en Brasil. Hay que tener en cuenta que empezamos en conjunto con Brasil con el tema de los biocombustibles, ¿sí? Pero en el caso de Brasil empezó con una política muy fuerte a nivel nacional y acá en Argentina en ese momento se hablaba como una excepción a una parte impositiva de los impuestos para ver qué es lo que pasaba con el tema de impuestos. Fíjense acá, ahí tiene una publicidad, pero principalmente se empezó a dar esto, la primera provincia que empezó a trabajar con esto fue provincias del norte, pero principalmente trabajando con lo que era derivado de caña de azúcar. Sacaban de ahí el alcohol y de ahí derivaban en el alcohol. Ahí en la presentación le pasé un montón de leyes que tienen para ir viendo en el caso de algunos les interesa este tema, que fueron las leyes que fueron modificando, pero la ley, digamos, madre que inicia la explosión de lo que hoy es los biocombustibles, acuérdense que nosotros somos exportadores de biocombustibles, ¿no? La ley madre que le da origen principalmente ya a nivel nacional en la generación de combustibles es la 26093, que es un régimen de regulación que calculen que es 2006 y recién se empieza a trabajar, se promulga 4 años más tarde en el 2010. ¿Cuál era digamos, el objetivo de esta ley? Esta ley establecía lo que se llama un plan trienal, fue una ley muy interesante que dio nacimiento a muchas fuentes de laburo, ¿sí? Principalmente en lo que es la región centro del país. ¿Qué es lo que establecía esta ley? Esta ley establecía básicamente que a partir del 2010 se empezaba con lo que se llama la mezcla o el valor de corte en lo que es los biocombustibles y se establecía un mínimo de un 5% en los biocombustibles a partir del 2010 con el objetivo de llegar al 2025 en el orden de un 25% de corte de combustible. ¿Eso qué fue lo que generó? Generó una expansión grandísima de un montón de cooperativas y de empresas que empezaron a trabajar y a generar biocombustible. ¿Por qué? Porque íbamos a tener un consumidor permanente que era las estaciones de corte o las estaciones que expenden combustibles en nuestro país. Es decir, todas las petroleras iban a tener que cortar con un biocombustible en un determinado porcentaje que iba a ir creciendo. Aparece ahí en el concepto este que ya veníamos nosotros con el tema del bioetanol, el concepto se empieza a expandir y a partir de ahí todo lo que es la producción anual de biocombustibles empieza a explotar y empieza a crecer, duplicar, triplicar y la expansión que viene hasta el año 2020 es bastante interesante. ¿Por qué? Porque empieza a haber muchas empresas que empiezan a generar petróleo. ¿Dónde se genera el corte? ¿Dónde se genera el corte de esto? El corte de esto se genera en el 2021. ¿Por qué?
porque en ese momento nosotros teníamos un valor de corte del orden casi del 25% y en el 2021, con el gobierno de Fernández, viene una ley que reduce el valor de corte. Y esa nueva ley, que es la 27640, establece que los valores de corte van a ir hasta partiendo un 12%. Ahora esta ley se modificó hace poquito de vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? Con esa ley, que evidentemente estaba muy orientada a beneficiar a la parte petrolera, ¿qué fue lo que pasó? Un montón de empresas dejaron de trabajar. Entonces, a partir de ahí es como que se arranca de vuelta y los puntos de corte del biocombustible empieza a fijarse nuevamente en un orden de un 12%, cuando hasta ese momento ya veníamos con un valor de corte del cerca del 20%. Entonces, es como que se genera una ley que promueve un montón de empresas. Es muy interesante esto porque se generan muchas fuentes de trabajo y después otra ley la vuelve para atrás. Y ahora hay una ley modificatoria que se hizo el año pasado, que creo que se promulgó hace muy poquitos días atrás, que se establece un nuevo punto de corte para el biocombustible. ¿Qué es el punto de corte? Es la cantidad de biocombustible que de manera obligatoria las empresas que expenden combustibles en Argentina están obligadas a poner en el combustible que nos venden a los usuarios finales. Eso lo tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es una empresa que dice, mira, yo voy a generar mi propio biocombustible, lo pongo en un surtidor mío y tengo, como por ejemplo la Municipalidad de Córdoba, creo que tiene algunos vehículos que trabajan con biocombustible propio, no generado por la municipalidad, sino vehículos que están preparados para trabajar 100% con biocombustible y tienen sus propios vendedores, pero la ley apunta directamente a los combustibles que son expendidos por las petroleras oficiales, llámale YPF, Shell, ¿cómo que se llama? Eso, las de bandera blanca. Todos los que venden al público final tienen que tener estos valores de corte de manera obligatoria. Después, si vos querés tener un auto a biocombustible solo y tenés cómo generarte ese biocombustible, evidentemente lo podés tener. Esta ley viene hasta el 2030, por eso les decía, va hasta el 2030, pero hay modificaciones, porque la 27640, que es la que estaba en agosto, para que estoy buscando acá la fecha, dame un segundito nada más. Estoy buscando acá la fecha, acá está. No me acordaba en qué año fue. La 27640 es del año 21, ¿sí? Y lo que establece ahí en esa ley es lo que sería el marco regulatorio hasta el 2030. Corte en ese momento, 12%, y lo que decía que el corte tenía que venir en un 6%, en partes iguales, 6% para caña de azúcar y 6% para el maíz. Eso en cuanto a bioetanol. Y en biodiesel establecían un 5% para la mezcla con gasoil y se podía llegar a elevar hasta el 12%. Eso es la última reglamentación. Y bueno, acá está un poco explicado todo esto que es la elaboración que tenía. ¿Cuál es el problema que teníamos con esto? Que nosotros exportábamos muchísimo biocombustible. De hecho, éramos uno de los mayores exportadores que estábamos a nivel mundial. Y evidentemente, al decaer y al generar esta ley, nos generó un problema bastante grande. Esa es la evolución del contenido de bioetanol, ¿sí? Ahí yo les pasé estos gráficos, te vuelvo a repetir. Todo esto es muy político, tiene la política está muy involucrada porque permanentemente están modificando las leyes por la cantidad de corte que podemos establecer en cada uno de los elementos y a su vez las provincias a veces ponen también la mano y van estableciendo cortes propios. Entonces hay que estar muy atento con esto. Yo no busqué hoy, pero lo puedo googlear, cuál es hoy los valores de corte hoy al 2026, porque vuelvo a repetir, creo que esto se había cambiado hace muy poquitos meses. De un segundo lo googleo ahora. Valores de corte de biocombustible. Está bien. Hoy tenemos, todavía con la 27640, que es la ley vigente, tenemos 12% bioetanol y 7
7,5% para el biodiesel, que es el gasoil. Acuérdense, de los dos combustibles, las naftas se rebajan con bioetanol y el gasoil se rebaja o se trabaja con biodiesel. Hoy tenemos entonces 12% bioetanol y 7,5% para el gasoil. Esos son los valores que tenemos determinados. Plantas principales, ¿por qué decimos que esto es importante? Plantas que nosotros tenemos aquí en nuestra zona. Bio 4, no sé si alguno de ustedes la pudo visitar. Hay gente de la Tecnicatura que está en Huinca Renancó, que están más cerca, se hicieron un viaje. Está la planta Bio 4, después tenemos la planta de Vicentín, tenemos Pro Maíz, que es la que está en Endesa, Acabío, que es la que está en la autopista Córdoba-Rosario, pasando Villa María. Esa, uno la ve fácil y después tenemos la planta Porta que está en Córdoba. Esas son un poco las plantas más grandes que están generando a nivel nacional lo que es el biocombustible. En esto también, cuando avancemos un poco más con esto, lo que vamos a ver también el tema de los motores, porque acá estamos hablando de generar combustible para motores. Los motores que trabajan con combustible bio, o sea, con biocombustibles, siempre lo vamos a identificar como motores flex. Los motores flex son los que ya vienen preparados para trabajar con mezcla, ¿sí? Normalmente esos motores soportan hasta un 85% de biocombustible sin ningún tipo de problema. Si ustedes buscan en internet también van a encontrar que vehículos tipo flex, que son los que en el caso de que quisieran cargar con sus propios biocombustibles, son los que tienen para trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo trabajamos con el bioetanol? Algunos conceptos básicos para este tema que, vuelvo a repetir, vemos un poco más de lo que son las leyes que lo que es el biocombustible en sí. El bioetanol nosotros lo generamos básicamente a partir de la generación de un alcohol, ¿sí? Eso es lo primero que yo tengo que manejar, que en donde tengo la diferencia con el biodiesel que lo establezco a través de lo que sería grasas animales, oleaginosas o aceites. Nosotros en lo que es el bioetanol lo producimos a través de caña de azúcar, maíz y se parte de un proceso que se llama fermentación. Nosotros hacemos fermentar los productos y a partir de ahí generamos alcohol y de ahí a partir de esa lógica generamos el bioetanol. Cuando con el biodiesel el proceso es otro, no se hace fermentación, sino se hace un proceso que se llama transerterificación, que lo que hace, genera a través de un proceso de catalización, un proceso bastante complejo, genera el biodiesel. Son dos procesos bastante distintos que evidentemente hay carreras que se dedican al tema de biocombustibles, pero lo importante es que nosotros entendamos cómo trabajan para entender la lógica. Dentro de lo que es la clasificación técnica para hacer esto, ustedes tienen lo que sería la generación de lo que nosotros decimos normalmente la masa azucarada. La masa azucarada, ahí tienen, por ejemplo, la caña de azúcar, como les decía antes, el maíz, el sorgo, y a partir de esa lógica generan lo que se llama una fermentación alcohólica. El principio es el mismo que se genera para producir alcohol para tomar. Producimos una fermentación. Y a partir de esa fermentación generamos un alcohol y a partir de ese alcohol generamos el bioetanol. ¿Sí? Que ahí en la presentación ven lo que dice, bueno, ¿para qué usas el bioetanol? Lo utilizo como componente de la nafta. ¿Hasta dónde? Hoy 12%. ¿Por qué se divide un 6 en maíz y un 6 en caña de azúcar? Eso se hace por presiones de regiones. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo soy productor, tengo una provincia que produce maíz y tengo otra provincia que produce caña de azúcar, que a su vez no son compatibles porque se producen en distintas zonas, y le aseguro venta interna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una cuestión de nivelación se establece el corte en partes iguales.
¿sí? Pero no es que tenga que ser por una cuestión técnica o de desarrollo, sino que se establece por una cuestión política de desarrollo zonal. Entonces, para dar, digamos, equiparar lo que serían las provincias del norte con las provincias del centro. Entonces, las provincias del norte aportan una parte en caña de azúcar y las provincias del centro aportan con maíz. Del otro lado, tenemos aceites, ¿sí? Oleaginosas, aceite de soja, grasas animales, aceite usado. Calculo que más de uno de ustedes debe haber visto en internet algún vehículo que funciona, que los han visto, que lo funciona, que van y recaudan aceite quemado o aceite usado de las cocinas tipo industrial y se lo meten a los vehículos y vieron que funciona perfecto. Bueno, eso es lo que se conoce como transerterificación, una palabra larga, transerterificación. Y a partir de ese proceso se genera lo que es el biodiesel, que ahí la mezcla actualmente en Argentina es un poco más baja. ¿Por qué nosotros en Argentina podemos y tenemos digamos, la posibilidad de trabajar? Porque tenemos gran posibilidad de utilizar campos que son de cultivo, ¿sí? Campos que son de cultivo, utilizarlos para generación de biocombustibles. Acá hay todo un tema, hay un marco que anda dando vuelta, que es el tema de la utilización de la tierra, si tiene que ser para la generación de combustibles o tiene que ser para la generación de alimentos. Entonces, por ahí van a encontrar en algunas publicaciones algún tipo de esas discusiones, porque la realidad es que las principales provincias, que son las que producen, digamos, granos, llamarle Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, pueden diversificar la producción. Tanto un campo podría servir para producir alimentos y ese mismo campo sirve para producir combustibles. La misma situación se da para la zona norte, Tucumán, Salta, Jujuy, donde evidentemente también pasa lo mismo con la caña de azúcar. Entonces, ese es un poco lo que les decía, que nosotros como país tenemos una gran extensión y mucha posibilidad de poder generar este tipo de combustibles, que la principal importancia que tenemos es que no requieren modificar los motores. Acuérdense que ustedes, para disponer de un auto eléctrico, necesitan motores eléctricos. Para poder trabajar con motores y vehículos que sean manejados con biocombustibles, directamente podemos usar los mismos. De hecho, lo estamos usando. O sea, cuando cargamos gasoil en el vehículo, cuando cargamos nafta, parte de ese combustible está hecho por ley con biocombustibles. ¿Sí? Eso lo tengo que tener bien en cuenta. Ahí, antes de ir a esto, también yo les puse en el apunte algunas cosas también que tienen que tener en cuenta. No lo veo acá en la presentación, no recuerdo si lo puse en la presentación, porque toda esta presentación se la subía toda. Eh, Normalmente hay una confusión también, qué tiene que ver en esto el INTA y qué tiene que ver el INTI. El INTA tiene que ver con lo que es la transferencia de tecnología y validación de soluciones respecto a lo que es la actividad agropecuaria, ¿sí? Que es lo que vincularía a los productores con el sistema energético, si hablamos de biocombustibles. Y el INTI es el Instituto de Tecnología Industrial, es el que aporta la parte de metrología, asistencia tecnológica industrial, y es el que está enfocado a lo que sería la mejora de los procesos y trabajos en lo que son las plantas industriales. Entonces, ahí como, digamos, como elementos a nivel nacional de desarrollo, cada uno tiene bien enfocado lo que son las actividades, ¿sí? Una cosa es el INTA, que está más relacionado con los productores, y otra cosa es el INTI, que está más relacionado con las industrias. Entonces, en esa lógica es donde nosotros manejamos en este marco normativo que existe en Argentina, donde evidentemente aparecen un montón de situaciones, que es lo que va por ahí complicando y haciendo toda esta lógica. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Para fabricar bioetanol nosotros tenemos tres pasos. Es el menos complicado el bioetanol porque es un proceso en cierta manera más simple. Para poder trabajar y generar bioetanol, básicamente lo que hay que hacer es
molier, se hace una molienda de los granos, en este caso lo que es en la presentación es el grano de maíz. Una vez que se genera lo que sería la molienda del grano, eso se hace principalmente para liberar el almidón, se hace y se genera lo que se llama un proceso de fermentación. Básicamente con el maíz, para tenerlo en cuenta, nosotros tenemos que hacer una conversión de almidón, que es el contenido principal que tiene el maíz, a azúcar fermentables, ¿sí? Entonces, ahí lo que se hace es este proceso que se llama de fermentación, que es el que se convierte el azúcar. Ahora, si esto yo lo hago con caña de azúcar, con maíz es un poco más complejo hacerlo, yo si lo hago con caña de azúcar, el proceso inicial para trabajar en realidad viene en un proceso que es distinto, viene con un acondicionamiento y la caña de azúcar, lo dice su propio nombre, me da y me genera azúcar fermentable. Entonces, automáticamente ese jugo de azúcar ya tiene el componente de alcohol que yo estoy necesitando para generar el bioetanol. Entonces, yo tengo dos caminos en esto. Si voy por la ruta del azúcar, de la caña de azúcar, extraigo directamente el azúcar. Si voy por la ruta del maíz, extraigo almidón. ¿Cuál es la primera etapa? Si voy por la caña de azúcar, tengo que hacer un acondicionamiento y extraigo directamente la melaza, que se llama el azúcar. Si yo voy por la ruta del maíz, que es como está la presentación, tengo que hacer molienda, tengo que hacer un proceso que se llama sacarificación y ahí genero lo que es la fermentación. ¿Qué es lo que obtengo con esto? Mirá, tu objetivo es lograr el alcohol para poder llegar al biocombustible, pero aparecen en el juego algunos subproductos que se terminan utilizando también en otros procesos industriales en la industria, que son, si vos vas por el camino de vuelta de la caña de azúcar, lo que conseguís como subproducto es algo que se llama vinaza, que es un vinagre. Ahora, si vas por el lado del maíz, que generás bioetanol por el lado del maíz, lo que conseguís es burlanda, ¿sí? En el caso de la planta, que yo fui a la planta de ACA, de BioACA, que está acá cerca de Villa María, ellos producen biocombustible y como segundo material la burlanda. Entonces hay que ver, pues les decía, hay que ver qué es el producto que uno busca y a partir de ahí, de ese producto, para que estoy acá respondiendo, y a partir de ese producto uno ve lo que produce y lo que produce como subproducto. Esos son los componentes que tengo que tener en cuenta. Eh, ¿Qué más tengo acá? Dame para que busco. A ver, estoy respondiendo acá. Bien. ¿Saben lo que es la burlanda, no? Yo estoy hablando de burlanda. ¿Saben lo que es la burlanda, no? Sí, profe. ¿Sí? No, yo no sé. Es una fuente de proteína. Se le da a los animales. Es como una Se, me- especie se- de. se mezcla con el alimento y se le da a los animales. Exactamente. Se, Sí, sí, tiene un alto valor se han hecho, proteico. Tiene. se hacen ensayos porque también lo mezclan, porque la volanda también hay como un líquido, que ese líquido también lo mezclan con el alimento para que tengan mayor valor proteico y que sea de mejor calidad la carne de los animales. Claro, hay dos tipos de burlanda, las que se producen, lo que se llama la burlanda húmeda, que seguramente lo que vos te estás refiriendo de los líquidos, y la burlanda seca. La burlanda húmeda, digamos, se utiliza normalmente para lo que sería la generación de balanceados y lo que es los alimentos que vienen en silo. Y la burlanda seca es la misma burlanda que la anterior, pero se deshidrata, se le saca el azúcar
y se utiliza cuando vos, es normalmente la que se utiliza cuando vos tenés que hacer un transporte. Entonces la diferencia que tenés la burlanda húmeda, la que se utiliza cerca de las zonas de las plantas generadoras, normalmente es burlanda húmeda. Y si vos la tenés que transportar para no pagar transporte de agua, porque evidentemente si tenés un 50-60% de agua, estás pagando transporte de agua, lo que haces es secarla y a partir de esa, no digo secar, se deshidrata en realidad y a partir de esa deshidratación, vos lo que haces es poder transportarla de una manera bastante más fácil. El proceso está así planteado muy a lo grande, ¿no? O sea, hay un montón de procesos intermedios, molienda, hay un proceso, el segundo proceso es lo que se llama liquefacción, sacarificación, después hay un ajuste de pH, de nutrientes, temperatura, después hay una clarificación, después hay un acondicionamiento, después, recién ahí empieza el proceso de fermentación. O sea, son un montón de procesos, ¿sí? De todos los biocombustibles que vimos, la generación de biocombustible, la más técnica de todas, y por eso les digo, hay carreras que se enseñan biocombustible y estas son carreras, digamos, materias anuales que donde cada proceso no es tan sencillo porque de cierta manera la generación de pellet no es compleja, la generación de biogás no es compleja, es manejable, pero sí generar biocombustibles de manera profesional. Nos damos cuenta de las plantas que existen y del capital que hay dando vuelta, Bio 4, Viaca, Porta, evidentemente no es tan sencillo generar biocombustibles de una materia como puede ser el maíz o la caña de azúcar y generar un combustible. Entonces, esta es un poco la lógica que tengo. Acá está el proceso, básicamente lo que nos interesa a nosotros es el proceso de fermentación. A ver si lo puedo, quiero ver si puedo agrandarle un poquito esto o reduzco un poco. Ahí está. El proceso lo que nos interesa a nosotros es el proceso de fermentación y a partir de ese proceso lo que obtenemos es básicamente un concepto de levaduras que consumen el azúcar y liberan alcohol. Nada más que una cosa es en la cocina y otra cosa es en la industria, donde nosotros lo que necesitamos es que se consume ese azúcar que se produce para generar el alcohol y poder utilizarlo como biocombustible. Bueno, esto es lo que le había explicado un poquito antes, los valores que tienen para la nafta y la nafta y el gasoil. Ahora quiero ver si les puse, acá está. Bueno, economía circular, campo maíz, quiero ver si le puse un poquito acá de bio, porque tengo tres presentaciones, quiero ver si en alguna puse la de biomasa. Acá está, esta es un poquito más compleja la presentación, pero el concepto después de lo que sería la elaboración de biodiesel, porque esta es un poquito más completa. El tema del biodiesel, el tema del biodiesel es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque con el biodiesel nosotros tenemos un combustible que es renovable, pero tiene otro tipo de síntesis. ¿Por qué? Porque los motores, acuérdense que el principio de funcionamiento de los motores de un motor naftero es distinto a el motor diésel o gasolero. ¿Sí? Uno trabaja por explosión, el otro trabaja por compresión. Todo lo que es biodiesel en Argentina está integrado a lo que es la cadena directa oleaginosa, específicamente en lo que es y compite directamente con lo que es la producción, extracción y exportación de soja. Parte de esa producción que va a exportación de soja tiene que estar disponible para lo que es la elaboración del biodiesel. ¿Por qué? Porque el biodiesel parte del concepto de aceites grasos que se obtienen a partir de aceites o grasas. Es decir, lo que yo necesito es un aceite, ¿sí? Y el aceite lo puedo conseguir con soja, por eso decía que compite directamente con el proceso de exportación de soja, o lo puedo conseguir
con aceites o grasas utilizadas en cocina, ¿sí? Aceites que tengan básicamente la posibilidad de generar lo que se llama un combustible oxigenado. Estos son aceites vegetales, grasas animales o aceites usados. Esos serían los tres componentes con los cuales yo puedo fabricar un biodiesel. A ver si lo tengo acá, motor Río Bioquímicas. Entonces, ahí están todos los procesos, ¿ven? Es bastante más complejo esto. ¿Qué es lo que aparece cuando... Acuérdense, yo tengo tres ejes acá para fabricar un biodiesel. El otro es más simple. En este tengo tres ejes. Lo puedo hacer, como les decía, con un aceite vegetal, con una grasa animal o con un aceite usado. El tema del aceite usado es que me va a requerir siempre un tratamiento un poco más exigente. ¿Por qué? Por el tema de las impurezas. ¿Sí? Ese es el más complejo de todo. ¿Qué aparece acá como proceso? Que es el proceso que aparece para generar el biocombustible. Es un proceso que se llama transesterificación. ¿Sí? Ese es el proceso con el cual nosotros generamos el biodiesel. ¿Qué es la transesterificación? La es larga para decirla. Transesterificación. Básicamente el proceso es un proceso químico que lo que hace es, vieron que las grasas tienen algo que se llama los triglicéridos, que eso está presente tanto en los aceites vegetales como en las grasas animales. Bien, lo que hace este proceso de transesterificación es una reacción química, que lo que hace es separarme básicamente estos elementos, ¿sí? En lo que sería biodiesel y glicerina, que es el subproducto que se saca. Hay unas fórmulas que son bastante complejas que sintetizan ese proceso químico. Entonces yo entro por un lado, a nivel, hagamos de cuenta que fuera una cajita, entro por un lado un aceite mineral o una grasa, establezco este proceso que a su vez está generado por un montón de subprocesos, pero genero, por un lado, biocombustibles y por otro lado, genero glicerina. La glicerina es muy utilizada en la industria, muy utilizada, por eso normalmente van a encontrar que es algo que se requiere mucho. ¿Por qué? Porque la glicerina la van a encontrar donde, ¿quiénes son las industrias que consumen ese producto? Cosmética y farmacia. Por eso Porta puso la planta. Entonces, esa es un poco la lógica. En medio de esto hay procesos que son bastante complejos, la materia prima tiene que ser lo más pura posible, eh, la reacción se produce en temperaturas que van entre los 50 y 65, 70 grados, ¿sí? Y hay un concepto que se llama concepto de relación molar, en donde lo que se hace es, vos necesitas 3 moles, es muy, muy químico este proceso, vos necesitas 3 moles de alcohol por cada mol que tenés de un triglicérido. Y a partir de ahí se generan todos estos productos, estos motores metabólicos que dice ahí la presentación, en donde vos generás hidrólisis, acidogénesis, acetegénesis, metagénesis. Todos esos procesos son los que se utilizan para generar el biogás, perdón, el biodiesel. Acá tengo masificación, bueno, este es un poco más técnico, por eso esta presentación es bastante más técnica. Caña de azúcar, a ver, estoy buscando acá la de... No, esto es una presentación, no, de otra, está apuntado a otra cosa, no. Esta es la que tenemos que trabajar. Yo le subí las tres, pero estas son las que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ese es el concepto. Entonces tengo los triglicéridos, que están con el aceite vegetal, genero el proceso de catalización, que se llama este proceso de transesterificación, y genero biodiesel por un lado y glicerina por otro. Ese es el proceso que voy a tener para trabajar. ¿Qué puedo obtener, como les decía, como subproducto, que también es muy importante, es la glicerina,
que es dentro de las dos posibilidades, cuando yo trabajo con bioetanol para la nafta o biodiesel para el gasoil, el subproducto que más valor me agrega es el biodiesel porque la glicerina tiene mucho más valor que la burlanda. Yo la burlanda la puedo utilizar como un elemento de componente de alimentación animal. En cambio, la glicerina es muy requerida por industrias que son bastante poderosas. Ahora, esa glicerina no es que sale como un subproducto, como en el caso de la burlanda, que no es tan complejo, la glicerina también requiere todo de un proceso industrial para darle mayores características de calidad. ¿Sí? Mientras si la glicerina es de muy baja calidad, evidentemente no se adapta ni a la farmacia ni a la cosmética, con lo cual automáticamente tiene muy poco valor. Entonces, las plantas que van a haber de generación de biodiesel son plantas muy complejas en cuanto a los tratamientos. Yo les puse ahí un video en la presentación de lo que es lo que hacen en Bio 4, que es la planta de biodiesel de Bio 4, y van a ver todos los procesos que tienen para poder generar el biocombustible, ¿sí? Es bastante complejo y son muchos elementos y muchos pasos que tienen son muchos pasos químicos, que evidentemente lo que nosotros buscamos es entender un poco cómo funciona todo esto, pero no entender cómo funciona una planta. Por eso les decía, de biomasa este es el tema que menos vemos desde el punto de vista técnico porque es bastante complejo. Un tema que es importante con el tema del biodiesel es el tema de la seguridad. No sé si recuerdan hace algunos años que hubo en Río Cuarto la explosión de un laboratorio donde falleció gente cuando estaban trabajando con investigaciones y mediciones de biocombustibles. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando trabajan o tengan que encarar algún tipo de este proyecto o relacionarse con este tipo de proyecto? De las dos industrias, la más compleja respecto a a la seguridad operativa es la de biodiesel. ¿Por qué? Porque ustedes están mezclando y utilizando sustancias que son inflamables, reactivos químicos, hay equipos mecánicos, técnicos, trabajan con temperatura. Todos esos elementos generan complejidades a nivel riesgo. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de manejo de alcoholes, riesgo de sobrepresión, porque muchos de estos procesos se generan por presión, tienen riesgos de incendio, tienen, qué sé yo, en la transferencia de insumos también un alto nivel de riesgo. Entonces, uno de los elementos que van a tener que tener en cuenta para trabajar con ese tipo de plantas es los niveles de riesgo que van a tener que trabajar. Resumiendo un poco esto, comparando lo que es el biodiesel con el gasoil, donde estaba por acá, bueno, en algún lado está. ¿Qué diferencia tengo? El gasoil es un combustible fósil. El biodiesel es renovable porque viene de aceites o grasas. El gasoil no tiene oxígeno. El biodiesel sí tiene oxígeno. Respecto a la degradación del gasoil es mucho menor que la degradación relativa de lo que es el biodiesel. Eso respecto a la gestión ambiental. Respecto al poder calorífico, que es lo que me da el volumen de explosión cuando requerimos la fuerza en el motor, el fósil, el gasoil, evidentemente, tiene un poder calorífico a nivel volumétrico mucho más grande que el biodiesel. Eso implica que voy a tener mayor potencia en el motor cuando trabaje con gasoil y no con el biodiesel. Y el otro tema es que también afecta el manejo del biodiesel es el comportamiento en frío, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con bajas temperaturas con estos motores, eh, el motor en diésel es mucho más estable en general que el motor con biodiesel, ¿sí? Y en algunos casos va a requerir algún tipo de control según el tipo de mezcla que se utilicen. Acuérdense que en algunos camiones, no sé si lo han visto, cuando que lo utilizan y le echan urea, no sé si lo vieron eso. Sí, profe, mayormente los nuevos. Exactamente. ¿Por qué?
La urea no es para limpiar el catalizador. Claro, lo que hace la urea básicamente es un aditivo, ¿sí? Que lo usás en los motores, se utiliza en los motores diésel, ¿por qué? Porque en los motores diésel, viste que todos estos motores diésel vos lo usás. De hecho, ya no puedes usar más ni el gasoil viejo, tenés que usar todo el gasoil más nuevo y el problema que tenés con las bombas inyectoras es que cuando tiene un alto componente de biodiesel, se genera todo como una melaza en la bomba inyectora. No sé si alguno de ustedes tiene algún amigo que trabaja con bombas inyectoras, no sé si las han visto alguna vez, que cómo las degrada mucho más fácil. Entonces, lo que se hace con la urea, no es la urea del campo, es una urea automotriz, ¿no? Es para básicamente neutralizar contaminantes y para trabajar como elemento de limpieza. Lo que hace básicamente es generar una reacción y a través de esa reacción, evidentemente, logra un poco más de limpieza en el motor. ¿Sí? Pero digamos, lo que vos lográs con la urea es principalmente se busca para reducir lo que es la contaminación, ¿sí? Y le das más eficiencia al motor porque evidentemente generas un ahorro de combustible y tiene una capacidad un poquito mejor. Por eso le pones la urea, que es la urea mecánica que se llama. Bien, entonces eso es ¿Eso, lo profe, también principal. sirve para los inyectores y eso? Vos sabés que el tema de inyectores tengo mis dudas si le hace No, porque efecto. Creo que no. la urea se inyecta en el caño de escape y cuando se calienta, creo que era, se transformaba, me parece que en amoníaco y eso limpiaba todo lo que era el escape y no sé qué efecto tenía con los gases que salen del escape y todos estos motores nuevos ahora tienen la EGR que le llama que recircula de Sí, sí, nuevo que los se gases te del prende la escape al computadora motor. porque se ensucia. Sí, Sí, así que hace como un ciclo como de retroalimentación que hace que el motor dentro de todo funcione mejor. Es bastante complejo el claro, sistema. Es más, lo lo que hace anulan el urea, muchísimo acá. claro, lo que hace el urea básicamente se convierte en amoníaco. Entonces, el amoníaco reacciona con lo que es el óxido de nitrógeno, que es lo que expulsa. Entonces, cuando los gases que vos sacás del escape, trabajando con la urea, lo convertís en nitrógeno, ¿sí? Entonces vos, en vez de sacar un dióxido directamente como expulsión del gas de escape, lo que sacás búsquenlo después en internet, pero si no me falla la memoria, lo que sacaba era nitrógeno y vapor de agua. Por eso se utilizaba. Y al sacar eso, evidentemente, vos tenés un ahorro de combustible y pero principalmente el objetivo es reducción de contaminación, ¿no? Es uno de los principales objetivos que busca con la utilización de la urea. Ahora, hay vehículos que vienen con tanques independientes, ¿no? Vos lo cargas con el tanque independiente, contiene una tapita azul, lo cargas por ahí y la urea. ¿Sí? Es más, no sé si no la venden en el Mercado Libre. Me parece que una vez la vi en Mercado Libre a la urea que la vendían. En las Entonces, YPF las venden acá. la venden, sí, En sí, la yo la he YPF visto. acá sí. Me parece que en Mercado Libre me parece que una vez la vi a la urea, ¿sí? Pero es precisamente para el tema de los motores diésel que tienen que venir con estos contenedores estos tanques especiales para que vos lo puedas trabajar. Gente, para cerrar esto, por eso les decía, lo que vemos de biocombustible es una vista genérica, entender qué es lo que hace cada uno. Yo les paso los materiales para aquellos que les interesen el tema, puedan disponer. Tienen en los materiales un proyecto final de una universidad para armar una planta completa de biocombustibles, ¿sí? Pero es un proyecto final, no sé cuántas hojas tiene, es muy técnico, pero lo tienen como información. A nivel de lo que nos interesa, el enfoque nuestro de la materia es principalmente entender el concepto de la biomasa, darle importancia a los elementos que sí podemos interactuar nosotros a nivel técnico, que es básicamente
la conversión de biomasa en energía eléctrica, que fue la primera parte, la elaboración de biogás, que también podemos hacerlo de una manera bastante fácil, entre comillas, un poquito más compleja que la primera, pero lo podemos hacer, y tener una noción, una idea de cómo trabajan los biocombustibles y de las legislaciones que andan dando vueltas. ¿Sí? Con eso, si entendemos eso, yo me quedo hiper conforme. ¿Sí? No pretendemos acá, con esta carrera, que salgan técnicos en desarrollo de biocombustible, porque se dan cuenta que hay procesos que son bastante complejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque veo que se me va la hora. Yo todos estos materiales se los voy a pasar. Como les decía, la semana que viene tenemos el último encuentro, entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el otro encuentro, que es, les doy algún tema a elegir, que será biogás o será biocombustibles. Y les pido que analicen, discutan, el trabajo lo hacen entre dos, entre tres, y que investiguen un poco para mejorar lo que yo les puedo dar, mejorenlo ustedes. Dos o tres recomendaciones que les hago, porque nos vemos la semana que viene y ya después no nos vemos más. Yo siempre les digo, utilicen todos los materiales que yo les paso, están hechos, lo pueden utilizar, busquen en Google, utilicen inteligencia artificial. Pero yo a varios que les he respondido que no se pasen de mambo con la inteligencia artificial, no me copien y peguen lo que dice la IA, porque a mí me interesa que mínimamente usen la IA para hacer cosas, una imagen o para hacer, qué sé yo, buscar información, che, cómo trabaja la burlanda, pero después analícenla y contesten un poco con sus palabras. No quiero que me copien lo que dice la IA, ¿sí? Porque la idea es digamos, estos 6 meses o 4 meses que hemos tenido de clase nos deje mínimamente una base de conocimientos de todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Y traten de responderme en tiempo y forma, si no se la hago difícil a Cecilia después, porque le tengo que pasar la nota después a Cecilia. ¿Se entendió todo esto, gente, más o menos? ¿Quedó una idea de lo que es biocombustible en el marco que estamos y cómo estamos inmersos en Argentina con todo esto? Sí, profe. ¿Queda más o menos claro? Sí, sí, Dudas hay un sí. montón, o sea, esto es una entrada a este tema, que realmente es muy interesante. Eso, profe, ¿el trabajo para cuándo lo va a solicitar usted? Y lo haremos el viernes que viene, que es 29. Y ya lo que me dice Ceci, que ya la otra semana es 6 de julio, ya no hay actividades. Y en agosto ya empieza el otro semestre, que así ya ustedes van a estar con otras materias, que así seguramente yo les daré hasta mitad de julio para que me lo entreguen, pero ya yo a Ceci le tengo que pasar las notas antes de agosto. Entonces les pido que traten de, por favor, terminarlo antes de esa fecha, porque después tienen que levantar las notas ellos para cerrar el semestre. Sí, sí, sobre todo, Guille, también para que no nos comprometan, digamos, Claro, en... Bueno, hay pautas, chicos, para que ustedes sepan que son muy estrictas. Y nosotros vamos como apoyándolos a ustedes para que lleguen con todo. Entonces, la idea es que, bueno, hablando mal y pronto, tampoco abusen de esas cuestiones, ¿sí? Más vale avisen, pero no extendamos mucho porque no, yo tengo también que responder por esas notas. claro, exacto. Claro, hacemos todo lo posible. A mí me han estado mandando hoy creo que recibí el último. Sí. Y yo puedo decir, no, ya no te lo recibo más, los recibimos, los leemos, los aprobamos, le hacemos las observaciones, pero también hay tiempos que no dependen de nosotros, ¿sí? Acuérdense que estamos dentro de una tecnicatura, que todas estas notas, Ceci y las demás coordinadoras las tienen que subir, hay que subirlas al ministerio, son notas que quedan cargadas dentro del CIDI y se cierran los términos. Entonces, por eso les damos la posibilidad de que hagan, que investiguen, que lo trabajen con ustedes. Es bastante laxo esto, lo pueden hacer de una manera fácil, pero tampoco se aprovechen. Traten Sí, de, sí, de- de- de ayudarnos a nosotros también. Nosotros, si no, tal quedamos cual. no jugamos con el tiempo. Profe, ¿va a ser un formulario de Google como, como el otro trabajo o no? Sí, pero acá tenemos menos temas. Ponele que tengamos 3 temas: biogás, bioetanol y biodiesel. Y listo. Entonces, háblense entre ustedes, gente. Ustedes tienen grupo, entre ustedes háblense. Y bueno, che, nosotros hacemos este grupo. Cosa que el lunes que viene ya aprovechen ese tiempo y no tengan que después de estar en julio haciendo un trabajo cuando lo podrían tener casi listo en junio. Sí, Eso una, una. más vale. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Bueno, Guille, dale. Dale, Ceci, te Muchas veo en el Chao, otro profe. grupo. Chao, Chao, chao. Chao, profe. chicos. Nos vemos. No, profe. gracias. Chao, chao. Chicos.
Les hago una aclaración. ¿Hay alguien que necesite constancias de alumno regular o para presentar en algún lado? Por favor, en el grupo, nombre, apellido, DNI. A ver, si ustedes me la piden en julio, yo voy a estar, digamos, no hay problema. Pero digo, para los que necesiten presentar ahora, por las dudas, me mandan al grupo, ¿sí? Nadie tiene consultas con el profe Marcos, ¿no? Nosotros sí, Ceci. Bueno, dale, yo ahí le voy a pedir que se conecte. Yo había preguntado esto al principio de la clase. Ahí voy a ver si él está disponible, denme un ratito. Sí, sí, se lo puedo pasar a él al trabajo y después que él nos responda o tenemos que hacer la clase A consulta sí o sí. Marcos, ¿No? Sí, creo que él va a pedir hoy en esta instancia, hoy en día en particular, sí, pero no sé si tienen alguna. A ver, ustedes tienen el teléfono de Marcos, ¿verdad? si yo no, pero calculo que algunos de los compañeros capaz que sí. No sé, tendría que preguntar. O el mail. De última, hacerle la consulta, digamos, vía mail, más allá de enviarle el trabajo, hacer la consulta específica, cosa de que él pueda leer de manera rápida y bueno, contestarle de manera rápida también, cosa de que ustedes puedan cerrar el trabajo también. No sé si quieren así o bueno, yo ahora le consulto de todos modos, pero yo al principio le había dicho ya que no, por eso, que no había consultas. A ver, denme un minuto. ¿Cuántos grupos son los que tienen consultas, chicos? Sí. Nosotros con Marcelo Simeoni. Bien. Y Islenio Ah, también. yo se lo paso, porque ya le habíamos hecho una consulta nosotros, pero se lo paso. Se lo paso Bueno, por mail. yo ahí le pregunto si va a estar Michael o si le preguntan directamente al mail. Bueno, igual le mandé el proyecto por el mail. ¿Y te contestó? No, no, pero recién se lo mando, recién. Ah, bien. Chicos, ¿alguien más además de él? ¿De Michael? Bueno, entiendo que no. Si hay silencio, entiendo que no, está muy bien. Yo espero unos minutitos más a ver si Marcos me contesta. Si no, Michael, lo que podemos hacer en particular es, si vos hasta mañana del profe no tenés respuesta, o si podés escribirle la respuesta, la pregunta por mail, si no tenés respuesta, intervengo yo y ahí ya directamente veo de comunicarme con él con el número de teléfono. Bueno, dale, dale. Hacemos así, así puedo, bueno, cerrar sala, sigo con la otra y bueno, pero me voy comunicando con vos. De última, mandame ahora un mensajito por privado, ¿puede ser? Dale, ahí te mando mensajito. Dale, Michael, por favor.